Muchas gracias, María. Como siempre, el venir a esta casa es un gran honor, ante todo. Y me gustaría pues también agradecer a todo el mundo por venir, sobre todo porque hace un día tan espléndido en Madrid que da un poco de pena el estar dentro, ¿no?, de un auditorio en lugar de disfrutar del clima. También me gustaría felicitar, por supuesto, a la Fundación por las bodas de plata, el 25 aniversario, ¿verdad?, de esta gran fundación y sobre todo repetir lo que siempre repito, ¿no?, que si hay algo de lo que estoy convencido es de, yo creo que son los dos valores importantes de la fundación, ¿no?, que tratáis de promover de tantas maneras. El primero es el valor que tiene el mercado como institución en la sociedad y en la economía, por supuesto, y la segunda cosa es el gran valor que también tiene la libertad económica, ¿no?, que es algo fundamental y por eso hemos llegado a los niveles de bienestar que tenemos, y son dos cosas que la Fundación siempre promueve en todas sus actividades y creo que de esa manera juega un papel realmente esencial, ¿no?, en la sociedad y en la economía española. Bueno, voy a hablar aproximadamente por unos 50 minutos o 55 minutos y luego tendremos suficiente tiempo para preguntas y respuestas. Y básicamente de lo que quiero convenceros es de un par de cosas. La primera es que la jubilación es una idea absolutamente irracional y que deberíamos abandonarla. Es uno de los peores inventos que ha tenido la humanidad, ¿no? Y luego voy a justificar por qué. Y la segunda cosa es que estamos lanzando a los jóvenes un mensaje muy equivocado, yo creo. Son, creo que, los dos mensajes más importantes que me gustaría recalcar hoy. Básicamente, la temática de este libro tiene que ver con la manera en la cual hemos llegado a organizar nuestras vidas, aproximadamente desde hace unos 140 años, ¿no? Hace 140 años en el mundo se estaba produciendo un cambio bastante importante, ¿no?, que ahora llamamos la Segunda Revolución Industrial. Esa Segunda Revolución Industrial fue un proceso en el cual se lanzaron nuevos sectores de la economía, tales como la maquinaria eléctrica, como el acero, como la industria química y también la industria del automóvil, ¿no? Y en aquellos momentos los empresarios que querían tener éxito en esos nuevos sectores industriales básicamente tenían dos problemas, ¿no? El primer problema era que necesitaban una fuerza de trabajo muy distinta a la que existía o había existido hasta entonces. Básicamente necesitaban una fuerza de trabajo que fuera disciplinada y que supiera leer y escribir. Porque, claro, no estamos hablando ya de los primeros sectores de la revolución industrial, en lo que todo podía funcionar, sino que estábamos hablando de grandes inversiones en capital fijo, para lo cual necesitabas personas, ¿no?, que trabajaran en la industria, que supieran lo que estaban haciendo con esa maquinaria que era muy costosa y que requería unos ciertos conocimientos técnicos, pero sobre todo necesitaban trabajadores que siguieran instrucciones, ¿no?, y que fueran obedientes en el fondo. Y había un segundo problema, que era que coincidió todo esto en el tiempo con el surgimiento de los primeros movimientos obreros y de organización de los obreros, ¿no?, en sindicatos, sobre todo el movimiento socialista. Y estos dos problemas se abordaron básicamente con la creación de dos instituciones que han sobrevivido hasta el momento presente. La primera de ellas es la escolarización obligatoria, ¿no? Este era un tema o una idea que venía de antiguo, aproximadamente del siglo XVII, ¿no?, en distintos países del mundo, pero que se generalizó aproximadamente hacia finales del siglo XIX, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Y el segundo problema, que era, como decía antes, el de la afiliación creciente de los trabajadores a sindicatos, pues requería otro tipo de solución, ¿no? Esa solución se le ocurrió al primer canciller de la Alemania unificada, a Otto von Bismarck, en los años 1880, y su solución fue la de crear un sistema público de pensiones, ¿no? Claro, ¿cuál era la situación? La promesa que hizo este sistema público de pensiones entró en vigor en el año 1889 y ofrecía una pensión vitalicia para aquellos trabajadores industriales varones solamente que alcanzaran la edad de 70 años, ¿no? Y a cambio de eso se esperaba pues que se calmaran un poco los ánimos, ¿no?, sobre todas estas cuestiones del movimiento obrero. Claro, la esperanza de vida de un varón alemán en aquellos momentos era aproximadamente de 52 o de 53 años. Con lo cual, el señor Bismarck, pues podéis entender que era un personaje muy inteligente, ¿no?
Claro, en esta situación que tenemos ahora es justo la inversa. Es decir, ahora, pues por término medio, por ejemplo, aquí en España, la gente se jubila pues a los 63, 64 años, por término medio, como edad efectiva de jubilación, y sin embargo la esperanza de vida es, en lugar de más pequeña, más menor, es mucho mayor, es de 85 años o de 86 años, ¿verdad? Entonces estamos en una situación completamente distinta, ¿no?, a esa. Ahora, el resultado, en el fondo, de estas dos innovaciones, ¿no?, por un lado la escolarización obligatoria y por otro lado un sistema público de pensiones, es que dividía entonces la vida en 4 etapas, ¿de acuerdo? La primera etapa es antes de que te vayas a la escuela, luego estás en la escuela, quizás en la universidad, luego trabajas durante un cierto periodo de tiempo y al final te jubilas y tienes una pensión garantizada, ¿verdad? Es decir, que dividía lo que es toda la trayectoria vital de las personas en 4 etapas, ¿no?, de distinta longitud. Este sistema funcionó muy bien durante muchos años porque tenía varias características muy atractivas. Una de ellas es que era muy predecible. Es decir, tú sabías que bueno, las personas pues, nacían y iban pasando por cada una de esas etapas en orden, es decir, en secuencia, ¿no?, según la secuencia establecida, y de esa manera pues, podías esperar, pues, o podías anticipar cuántas plazas necesitabas en los colegios, cuánta mano de obra ibas a tener disponible para la economía y cuántas pensiones tenías que pagar, ¿no?, al final de todo ese proceso. Lo que ocurre es que, claro, esto estaba ocurriendo hace 140 años. Ha llovido mucho y han cambiado muchas cosas. La primera cosa que ha cambiado es lo que me refería anteriormente, que es el aumento en la esperanza de vida, ¿no? O sea, en lugar de 50 o 52 años, estamos hablando ahora de 80 o de 86 años, dependiendo del país, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte tenemos el cambio tecnológico, ¿no? Es decir, en el modelo tradicional, lo que básicamente decimos a la gente es, mira, vete a la escuela, si puedes vete a la universidad. Si estudias mucho, vas a tener una mejor vida, vas a tener un trabajo mejor, vas a poder tener una renta mayor, pero asegúrate de que aprendes todo lo que vas a necesitar para el resto de tu vida, porque esta es tu oportunidad. Eso es básicamente lo que le hemos estado diciendo y continuamos diciéndole a la mayoría de la gente, ¿no? Luego, entonces, la gente empieza a trabajar. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues aquí los datos son bastante claros, ¿no? La mayor parte de la gente odia su trabajo. Yo no sé cuántos de vosotros odiáis vuestro trabajo, pero seguramente no sois un corte transversal de la población, ¿no? Yo amo mi trabajo, por supuesto, pero esa no es la experiencia normal de la gente. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a la gente? A la gente le decimos, tú trabaja, porque de alguna manera te tienes que ganar la vida. Bien, no te gusta el trabajo, pero tú trabaja, trata de ahorrar dinero, porque al final vas a tener tu recompensa, ¿no? Tu recompensa es la jubilación. Eso es lo que le decimos a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente llega a esa edad de jubilación y se jubila. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, pues que la mayor parte se arrepienten de haberse jubilado si es que tenían la opción de seguir trabajando y tratan de alguna manera, tener la mejor experiencia posible, ¿no? Los primeros años de la jubilación son más bien, la gente es optimista sobre su vida y les va bien, pero poco a poco empiezan a surgir los problemas, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que está muy bien documentado es que la gente cuando se jubila, la velocidad a la cual entra en declive cognitivo y físico se acelera, ¿no? Se aíslan de sus conexiones sociales, se aíslan de los compañeros del trabajo y comienzan a sentirse solos, ¿no? Y las tasas de depresión suben. Esto es lo que ocurre en la jubilación. No quiero asustar a nadie, pero esto es lo que ocurre, ¿no? No solamente eso, por ejemplo, no tengo el dato para España, voy a hacer un esfuerzo por dar datos de España, pero sobre este punto no tengo el dato de España, pero tengo el dato de Estados Unidos. En Estados Unidos, el 42% de la gente que se jubila vuelve otra vez a trabajar, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial, el 42%. Y no es normalmente porque tengan dificultades económicas, es porque se dan cuenta de que algo les falta. Por ejemplo, les falta autoestima. Los seres humanos necesitamos sentirnos útiles. La jubilación es justamente la idea contraria a eso. Te quita la autoestima, ¿verdad? Porque parece como que no sirves para nada, que ya no eres productivo, etc. Pero fijaros que en Estados Unidos, de los que se jubilan anticipadamente, que se supone que es un signo de éxito. Yo cuando un vecino me dice, me voy a jubilar antes de la edad normal, eso se suele considerar como un éxito. Es decir, mira qué tío o qué tía, ¿no?, que ha conseguido jubilarse antes, le ha tenido que vivir muy bien en la vida, ha conseguido hacer dinero como para poder jubilarse anticipadamente. Bueno, pues en Estados Unidos un 51%, es decir, más de la mitad de la gente que se jubila anticipadamente vuelve otra vez a trabajar, ya sea a tiempo completo o a tiempo parcial.
Estos porcentajes que acabo de mencionar yo creo que van a subir incluso más en el futuro. ¿Por qué? Porque curiosamente la nueva economía, la economía de las plataformas digitales, está creando muchísimas oportunidades para que las personas que se jubilan luego vuelvan otra vez a trabajar de alguna manera. Por ejemplo, una de las ocupaciones ahora más frecuentes en personas que se han jubilado, por lo menos en Estados Unidos, pero yo creo que aquí en España cada vez más también, es la de conducir un Uber, ¿no? Yo no sé cuántos habéis tenido la experiencia recientemente de estar en un Uber y de que la persona que está conduciendo es alguien que es un jubilado o alguien de edad relativamente avanzada, ¿no? En Estados Unidos pasa mucho. Si alguna vez estáis en un Uber y veis que esa persona tiene cierta edad, preguntarle por qué ha dejado de estar jubilado y por qué está ahora conduciendo un Uber. Y os aseguro que en la mayor parte de los casos no os van a decir que es porque necesitan el dinero, sino porque lo que quieren es salir de la casa, porque se sienten solos y lo que quieren es estar haciendo algo, ¿no? El problema, por supuesto, de hacer esa pregunta es que el conductor no se va a callar por el resto del viaje, ¿no? Y vais a tener que aguantar toda esa conversación hasta que lleguéis al destino, ¿no? Pero los problemas con la jubilación son enormes, ¿no? Hay otro problema, evidentemente, con la jubilación, y es que alguien tiene que pagar por los costes que tiene. Y fijaros que hay un coste que es endógeno, ¿no? O sea, hay un coste que viene dado, que es la pensión que se le haya prometido a esa persona. Pero hay un coste que es endógeno que cada vez se hace mayor, y es el de los cuidados de salud. ¿Por qué se hace mayor? Pues porque decía anteriormente que cuando las personas se jubilan, resulta que su estado de salud mental y física empeora, porque ya no tienen una vida tan activa como antes. Entonces empeora más rápidamente. Y eso lo que hace es aumentar el gasto sanitario, ¿no? ¿Me seguís, verdad? Esto es muy importante. ¿Quién está pagando por eso? Bueno, pues los que están trabajando. Uno de los razonamientos que yo escucho con mayor frecuencia, sobre todo aquí en España, sobre por qué la jubilación es necesaria, es porque hay que hacerle sitio a los jóvenes, ¿no? A la gente se tiene que jubilar para que los jóvenes puedan entonces tener un puesto de trabajo. Claro, y yo pienso sobre ese argumento y digo, flaco favor que les estamos haciendo. Porque por un lado les decimos, mira, aquí tienes este puesto de trabajo porque se han jubilado, y por otro le decimos, oye, paga impuestos que tenemos que pagarles, las pensiones y los cuidados sanitarios a todos estos que ahora están jubilados, ¿no? Hace 40 o 50 años en España, cuando yo empecé a hacer la carrera de económicas, teníamos 4 personas en edad de trabajar por cada persona que estaba en edad de jubilación en España. 4-1. En estos momentos estamos en una relación de 2-1. De 2-1. En Japón están ya cerca del 1-1. Y en España, antes de que nos enteremos, también estaremos en una persona en edad de trabajar por cada persona en edad de jubilación. Ningún político os va a decir lo que yo voy a decir ahora, porque perdería las siguientes elecciones. Eso es insostenible. Es así de sencillo, es insostenible. Entonces hay que buscar una solución, ¿no? ¿Cuál es la solución? Bueno, hay una solución que se llama inmigración, lo que pasa es que cada vez es menos popular, ¿no?, en muchos países. Hay otra solución que es tratar de crear incentivos para que la gente trabaje más años, que hay algunos de ellos que se han introducido aquí en España, ¿no? Pero en general, evidentemente, lo que hay que hacer es que nos replanteemos este modelo, ¿no?, en el cual vamos de una fase a otra en secuencia. El libro en inglés se llama Los perennes, y la idea de la persona perenne es sencillamente es una persona que ni piensa ni actúa en función de su edad, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que convencernos es de que ese modelo que teníamos hasta ahora, en el cual las carreras eran lineales, ¿no?, y nos decidíamos cuando éramos relativamente jóvenes sobre qué es lo que queríamos hacer el resto de nuestras vidas y nos manteníamos en esa línea de actuación hasta que nos jubilábamos, eso es algo del pasado, ¿no? Ahora con el cambio tecnológico vamos a tener que reinventarnos varias veces y vamos a tener que buscar otras alternativas, ¿no? Pero para eso, evidentemente, tenemos que tener oportunidades para poder adquirir nuevas destrezas o nuevos conocimientos, ¿no?, a medida que los que poseemos van quedando obsoletos por el cambio tecnológico, que cada vez es más rápido, por supuesto. Claro, no estamos preparados para eso, ¿verdad? Todavía son muy pocas las personas, seguramente no más allá, aquí en España no más allá del 2 o el 3% de la población, que cambia su carrera. No solamente cambia de puesto de trabajo, sino que cambia su carrera profesional a lo largo de su vida laboral, ¿no? Todavía es algo muy poco frecuente, ¿no? Pero yo creo que en el futuro va a tener que ser muchísimo más frecuente, ¿verdad? Ahora, hay otros problemas inducidos de este modelo que yo creo que son todavía más graves, ¿no? No es solamente que el cambio tecnológico nos haga a veces obsoletos y que tengamos que buscar soluciones, que por cierto es un problema muy serio.
Porque a mí me preocupan mucho los populismos en política, de cualquier signo, ¿no? Me preocupa mucho Trump. Pero ¿quiénes están votando por esta gente, por estos políticos? Están básicamente votando gente que se siente que el sistema no les ayuda, que se sienten marginalizados por el sistema. Muchos de ellos son personas que han perdido su puesto de trabajo. Muchos de ellos son personas que ven que sus oportunidades en la vida pues, no son las que pensaban que iban a ser, porque no se las damos, ¿de acuerdo? O sea, que es un problema que al final tiene unas ramificaciones políticas, yo creo que muy importantes, ¿no? Pero luego es un problema en general para las mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque este modelo secuencial que dibujaba antes, es decir, que naces, después de unos años vas a la escuela, luego comienzas a trabajar en algo que no te gusta y al final te jubilas, es un modelo que se diseñó para los hombres, ¿no? Y las mujeres empezaron a tener mejores oportunidades en términos de su acceso al sistema educativo y a la universidad, sobre todo, y entonces eso ha puesto mucha presión sobre el sistema. ¿Por qué? Bueno, porque las empresas han tomado históricamente dos tipos de decisiones que yo creo que también son muy nocivas, ¿no? La primera es que si no consigues que te promocionen, es decir, si no consigues ir escalando en puestos de responsabilidad dentro de la empresa, antes de que cumples 40 años, ya nunca lo consigues, ¿no? Eso por una parte. Eso es lo que dicen los datos, al menos, ¿no? Y luego, por otra parte, es que una vez que un empleado cumple 50 años aproximadamente, la empresa ya está buscando justificaciones para eliminar a ese empleado. Lo cual, por cierto, desde un punto de vista social, ¿no? O de la economía en su conjunto, no tiene ningún sentido, porque ese empleado de 50 años tiene experiencia, que eso es algo valioso, eso es capital humano. Y no solamente eso, una persona de 50 años hoy no es lo mismo que una persona de 50 años en el año 1960. Esa persona de 50 años hoy está en mucha mejor forma física y mental que una persona de la misma edad hace 2 o 3 generaciones. Con lo cual deberíamos haber cambiado nuestra perspectiva, ¿no? Las empresas deberían haber cambiado su actitud ante esos empleados que tienen esas características que llegan a los 50 años. Pero eso no es lo que ocurre, ¿verdad? Las empresas lo que tratan es de desprenderse de esos trabajadores. ¿Por qué dicen eso? Piensan, hombre, es que con el sueldo que le pagamos a esta persona de 50 años podemos contratar a 2 jóvenes. Evidentemente con contratos basura, ¿verdad? Normalmente, ¿no? O sea que, como veis, el sistema está un poquitito desfasado y es en su conjunto un poco como una especie de disparate, ¿verdad? Pero volvamos otra vez a colectivos que están en realidad en posición de desventaja con todo esto. ¿Qué otro colectivo está en posición de desventaja? Bueno, pues cualquier persona que por algún motivo pierda el tren de la transición de una etapa a otra. Por ejemplo, las madres solteras adolescentes. Aquí en España supongo que el porcentaje es muy similar. En Estados Unidos solamente un 2% de las madres solteras adolescentes, que tienen un niño mientras son adolescentes antes de cumplir los 20 años, solamente un 2% se gradúa de la universidad. Y bueno, si hay algo que la universidad hace bien es evidentemente darle a la gente oportunidades económicas para tener unas condiciones laborales y unos sueldos mucho mayores, ¿no?, que los que tendrían en condiciones normales otro tipo de persona. Otro colectivo que sufre mucho son las personas que sufren de algún tipo de adicción, que les impide el hacer la transición de una etapa a la siguiente en su momento adecuado. Claro, y podemos estar pensando, es que yo no conozco a ningún adicto. Estamos hablando de cientos de miles de personas en España. En Estados Unidos estamos hablando de millones de personas. En el mundo, en su conjunto, estamos hablando de decenas de millones de personas que en algún momento en su vida sufren una adicción, ¿no? Y estas personas pues pierden el tren, ¿no?, de pasar de una fase a otra. Al final, como no tenemos un mecanismo para recuperar a esas personas y que puedan otra vez incorporarse y tener una vida laboral productiva, al final eso es un coste que todos lo tenemos que pagar, ¿no? Pues eso es el sistema. El sistema es tan inflexible que es muy difícil para esas personas que van perdiendo la oportunidad de hacer la transición el que puedan que puedan convertirse en miembros productivos de la sociedad, ¿verdad? Esto es otro aspecto del problema muy importante. Entonces, como veis, el actual modelo hace agua, o sea, tiene múltiples vías de agua, ¿no? El otro problema importante, como apuntaba al principio, es el de los adolescentes, ¿no? Yo no sé cuántos padres hay en la sala, pero supongo que muchos, ¿no? Pero, claro, ¿qué es lo que les decimos a los adolescentes? A los adolescentes lo que les decimos es: oye, a ver si creces de una vez, a ver si te decides de qué es lo que quieres hacer con tu vida. ¿Eso no es el mensaje que les decimos? No solamente eso, les decimos, te tienes que decidir a qué te quieres dedicar el resto de tu vida, cuál es tu profesión. Mirad, en estos momentos responder a esa pregunta es imposible.
Porque os puedo asegurar que muchas de las profesiones que hoy existen y que al parecer resultan atractivas para la gente o para los padres, ¿no? Que les gustaría que sus hijos tuvieran esa profesión, es muy posible que esa profesión no exista dentro de 10 años. Es muy posible que eso no exista. En mi escuela, en Wharton, casi el 40% de los alumnos que se gradúan todos los años empiezan a trabajar en puestos de trabajo que no existían hace 20 años. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos, ¿no? Pero no nos hemos ajustado. El mensaje que tenemos que dar a los adolescentes es otro. Es decirles, mira, decide qué es lo que quieres hacer los próximos 10 años de tu vida. No te obsesiones con el asunto, porque no importa la decisión que tomes, vas a tener que cambiar otra vez dentro de 10 años. Vas a tener que reinventarte. ¿Cuál es el efecto de decirles, no, es que te tienes que decidir para el resto de tu vida, de ponerles tanta presión? El efecto es bien sencillo. Las tasas de depresión entre los adolescentes, como sabéis, las tasas de abandono escolar, las tasas de suicidio, están por las nubes y están creciendo en todos los países del mundo, porque estamos empeñados en decirles que tienen que tomar a esa edad tan temprana una decisión de tal calibre, encima cuando además esa decisión va a ser papel mojado dentro de 10 años. Si no me creéis, leer los periódicos sobre qué es lo que está pasando con la inteligencia artificial, por ejemplo, simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, el mensaje tiene que ser muy distinto, ¿no? Y fijaros que hay otro problema con esto, ¿no? Que lo hace todavía más grave. En estos momentos, en España, la tasa de fertilidad total, es decir, a lo largo de la vida reproductiva de una mujer, es aproximadamente lo estaba leyendo esta mañana, 1,23 hijos, ¿vale? Esa es la media en España. Claro, hace 40 años eran 5, ¿no? Cuando eran 5 los padres, pues no le prestaban mucha atención a cada uno de los hijos, ¿no? ¿De acuerdo? Pero ahora que solamente tienes uno, si lo tienes, le prestas muchísima atención. Y no solamente eso, han cambiado los valores. Los padres ahora piensan que no se trata de educar a un hijo o de criar a un hijo con éxito, sino que se trata de criar a un niño o a un hijo o hija exitoso. Cuanto más exitoso, mejor. Entonces, la presión que les estamos metiendo es enorme, ¿no? Pero sobre todo es muy contraproducente por el tema que decía antes, es decir, que nadie te puede asegurar que si hoy eliges profesión X para tu futuro, que haya puestos de trabajo en esa línea de actividad dentro de 10 años o 15 años o 20 años. Nadie lo puede asegurar, ¿no? Este es el problema fundamental desde mi punto de vista. Luego, a partir de ahí, hay otros temas que están relacionados con todo esto, ¿no? Por ejemplo, la universidad, que es mi tema preferido. Evidentemente, yo toda mi vida laboral he estado en la universidad, ¿no? Las universidades somos tremendas. Si fuéramos tan ágiles como la Fundación, nos iría mejor. Las universidades tenemos un problema, y es que, sobre todo las más exitosas, estamos acostumbrados al éxito. Y no hay nada que impida la innovación y el cambio más que el haber sido exitoso en el pasado. Porque entonces no quieres cambiar nada, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, las universidades nos dedicamos, o el sistema educativo en general, a algo muy sencillo, que es clasificamos a la gente por edad. Y luego les segregamos y creamos un título, una titulación o un programa educativo específico para cada grupo de edad. Eso es básicamente lo que hacemos. Bueno, dejadme deciros qué es lo que dice la investigación. La investigación lo que dice es que cuando tú pones a gente de distintas generaciones, de distintas edades, en un aula, en una misma clase, la tasa de aprendizaje es mayor. Porque los seres humanos nos gusta interactuar con gente de todas las edades, no solamente con gente de nuestro propio grupo de edad. No solamente eso, también investigaciones similares, pero en el mundo de la empresa, arrojan un resultado también muy parecido. Es decir, que en los equipos de trabajo, ahora se trabaja mucho en equipo en las empresas, los equipos de trabajo que son más diversos por género, o por etnia, o por cultura, o por edad, tienen niveles de productividad más altos, más elevados, y niveles de creatividad más elevados también. Es decir, que la diversidad por edad es buena también en el mundo de la empresa, pero las empresas también tienden a compartimentalizar, ¿verdad?, los distintos grupos de edad dentro de ellas mismas, porque las carreras profesionales están organizadas sobre todo en función de la edad, ¿no? Si pasas un cierto número de años, te empiezan a promocionar, etcétera, ¿no? Y pasas a otro ámbito de la empresa. Luego, el sistema está un poco anquilosado en el pasado, claro, han pasado 140 años, y no está preparado para ayudar a la gente a que pueda adaptarse y tenga éxito en la nueva situación en la que estamos, que es una situación en la cual el cambio tecnológico es la realidad de todos los días, ¿no? Les estamos pidiendo a los individuos que sean lo suficientemente flexibles para que se adapten a todos estos cambios tecnológicos, pero no les estamos dando las herramientas para que puedan hacerlo, ¿no? ¿Qué herramientas necesitan? Pues más oportunidades educativas, sobre todo, ¿no?
necesitan más oportunidades para poder reinventarse y poder hacer frente a todos estos cambios que se están produciendo en el mercado laboral, que son muy importantes. Fijaros que en España tenemos una tasa de desempleo, pero las empresas continúan quejándose del hecho de que no encuentran a suficientes trabajadores cualificados para lo que ellas necesitan. Algo está fallando aquí, ¿no? Pero recordar otra vez que si esos trabajadores no tienen esas destrezas que requiere el mercado de trabajo, porque cuando eran jóvenes no las adquirieron, lo que tendríamos que tener ahora, cuando ellos tienen 30 años o 40 años o incluso 50, es darles oportunidades para que puedan adquirir esas destrezas. ¿Me entendéis, verdad? O sea, esto es fundamental, ¿no? Y luego está relacionado con todo esto el tema para mí favorito de toda esta discusión, ¿no? O sea, ¿por qué el título aquí en español del libro es la sociedad postgeneracional, ¿no? Hablamos siempre de generaciones, ¿verdad? Y si os dais cuenta, todas las generaciones lo que se dedican a hacer es a criticar a la generación que viene detrás, a la más joven que viene detrás, ¿no? Que son unos vagos, que no tenéis valores, que no queréis trabajar. Eso se repite, ¿no? La historia se repite infinitamente, ¿no? Cada vez que tenemos un reemplazo generacional. Mirad, las generaciones son grupos de personas que existen solamente en nuestra imaginación. En el mundo real no existen las generaciones. ¿Por qué digo esto? Primero, dejadme daros el argumento estadístico y, en segundo lugar, un argumento un poquitito más, así que es más intuitivo, ¿no? El argumento estadístico es bien sencillo y es que las generaciones, al final, estos grupos generacionales, la generación del milenio, la generación Z, todas estas cosas, son puras invenciones, ¿no? Porque la heterogeneidad dentro de cada generación, las diferencias que hay dentro de cada generación, son mayores estadísticamente que las diferencias que existen entre generaciones. No sé si me seguís. Claro, cuando tú defines una categoría de lo que sea y resulta que la heterogeneidad, las diferencias dentro de esa categoría son mayores que las diferencias entre esa categoría y el resto de las categorías, no tiene ningún sentido emplear esa categoría. Entonces, ¿en qué se ha traducido toda esta industria que se dedica a hablar sobre las diferencias entre las generaciones? Pues al final son estereotipos y son clichés. Eso es todo, ¿no? Dejadme daros el ejemplo más intuitivo. Mira, en Estados Unidos y en España yo creo que es algo bastante similar, aunque quizás no tan extremo como allí. Vamos a hablar de las mujeres del milenio, ¿no? De la generación del milenio. En Estados Unidos, estas mujeres de la generación del milenio, aproximadamente la mitad tienen un título universitario. Esas mujeres, por término medio, van a tener un hijo, ¿no? A lo largo de su vida reproductiva. Sin embargo, las mujeres de esa misma generación que no acudieron a la universidad van a tener, por término medio, 2 hijos y medio. Y las mujeres de esa generación también, de la misma generación, que no terminaron el bachillerato, van a tener 3 hijos y medio. Vosotros me diréis si esas mujeres que decimos que son parte de la misma generación, si son las mismas, si tienen las mismas aspiraciones, si tienen las mismas oportunidades en el mercado de trabajo, si tienen el mismo nivel de renta, si al final van a tener la misma experiencia en la vida, ¿no? Son dos, experiencias completamente distintas, ¿no? El otro asunto más intuitivo es que, como sabéis, por lo menos en Estados Unidos se dice que los de la generación del milenio les encanta comer aguacate en una tostada de pan. No sé si lo habéis oído esto, ¿no? Bueno, os puedo asegurar de que yo conozco a muchos miembros de la generación del milenio que no les gusta el aguacate, ¿no? Pero estos son los estereotipos, ¿no? Que circulan por ahí. O sea, esto de las generaciones es absolutamente algo que no tiene nada que ver con la realidad. Es una pura invención, ¿no? De nuestra imaginación. ¿Qué es lo que pasa? Que tiene consecuencias, claro, evidentemente. Una de las consecuencias que a mí más gracia me hace es en términos de un aspecto muy importante en el mundo de la empresa, que es el marketing y la publicidad, ¿no? Yo no sé si os gusta ver en Internet, sobre todo, hay mucho material sobre marketing y publicidad de distintas marcas, etcétera. Y bueno, todavía ahora, en el año 2024, resulta que hay muchas de estas, programas o consultoras se dedican a decir es que los de la generación de milenios son de esta manera, les gusta esto y les gusta lo otro, y por lo tanto hay que posicionar la marca de esta manera o de esta otra, ¿no? Y claro, yo lo que pienso es, ¿cómo es posible que digan eso, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo. Más del 60 o del 70% de los anuncios en televisión de automóviles aparecen gente relativamente joven. No sé si os vais a dar cuenta. Pero más de la mitad de las ventas de automóviles son ahora realizadas por personas que tienen más de 55 años. Luego hay un desfase ahí.
¿verdad? Por un lado, lo que está haciendo la publicidad y, por otro lado, dónde está el mercado, ¿no? En términos de las ventas de vehículos nuevos, ¿no? De automóviles nuevos. A mí me parece, algo realmente increíble, ¿no? Que esta profesión, la profesión del el mercadeo, ¿no? Como dicen ahora, de marketing, ¿no? Y de publicidad, que en estos momentos tiene unas herramientas potentísimas a su alcance, ¿no? Porque en el pasado tenías que hacer una encuesta para saber qué es lo que quiere el consumidor, ¿no? Y tenías que esperar varias semanas para recibir los resultados de la encuesta. Pero en estos momentos, dado que estamos permanentemente conectados a un móvil, o a una tableta, o a un ordenador, tienen datos en tiempo real, no solamente de lo que la gente quiere y compra, sino también de lo que la gente considera comprar, porque evidentemente una vez que te ponen una galleta o una cookie en tu aparato, saben inmediatamente que todo lo que has hecho, ¿verdad? Pues todavía en el terreno este del marketing y de la publicidad siguen hablando de generaciones, como si fuera algo objetivo y algo que se pudiera realmente emplear como herramienta de marketing, lo cual es absolutamente, no tiene ningún sentido desde mi punto de vista, ¿no? Es algo que yo creo que tiene que cambiar, por supuesto, en el mundo de la empresa y me sorprende muchísimo que todavía sigan hablando de generaciones. No sé si lo habéis apreciado, pero es impresionante, ¿no? El punto hasta el cual todavía siguen empecinados en emplear ese concepto como si fuera un concepto útil o un concepto realmente objetivo y real, ¿no? Eso por un lado. En el mundo de la empresa me preocupa, como decía antes también, todas las políticas de recursos humanos, ¿no? Porque creo que las empresas no han logrado cambiar lo suficiente. En el libro menciono algunas empresas que sí son pioneras o son más ilustradas, ¿no? En términos de tratar de organizarse internamente y de valorar las aportaciones que tiene cada individuo, cada trabajador, ¿no? Y aquí me gustaría hacer un inciso sobre algo que creo que es muy importante de la inteligencia artificial. Contrariamente a lo que se piensa, yo creo que la inteligencia artificial, ahora os voy a dar el argumento, la inteligencia artificial yo creo que va a ayudar a los trabajadores de mayor edad. ¿Por qué digo esto? Mirad, como seres humanos empezamos a perder capacidad cognitiva muy pronto, quizás a los 25 años o 26. A partir de ahí empezamos a tener cada vez menos capacidad cognitiva, ¿de acuerdo? Cada vez somos más lentos, pensamos más lentamente, nos cuesta más resolver un problema, etc. ¿De acuerdo? Eso, evidentemente, a medida que cumplimos 50 años o 60 años, ¿no? Pues empieza a acelerarse todavía más ese declive cognitivo, ¿no? Entonces, ¿cómo compensamos ese declive cognitivo? Pues es muy sencillo, con la experiencia. La gente lo compensa con la experiencia, ¿no? Adquieres experiencia y eso te permite sobreponerte y superar las limitaciones que tienes a medida que avanzas en edad por el declive cognitivo, ¿no? Y eso es lo que hacen la mayor parte de los trabajadores, que evidentemente siguen teniendo vidas muy productivas, más allá de los años de cumplir 25 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con la inteligencia artificial? Sobre todo esta versión que es muy popular ahora de inteligencia artificial generativa, ¿no? Bueno, estos programas no te dan la respuesta que tú necesitas inmediatamente, ¿no? Tienes que hacerle preguntas. Tienes que llevarles a donde tú les quieres llevar, ¿verdad? Supongo que esa es la experiencia que tenéis, ¿no? Usando, por ejemplo, ChatGPT. Entonces, ¿quién está en mejores condiciones para hacer las preguntas adecuadas? Es bien sencillo, ¿no? Es la gente que tiene más experiencia. La gente que no tiene experiencia no sabe llevar a la inteligencia artificial a darte la respuesta que realmente necesitas. Yo estoy convencido, aunque todavía no tenemos evidencia contundente sobre este punto, de que vamos a ver en los próximos años que es precisamente trabajadores que ya tienen 40 años, que tienen 50, que tienen 60 o incluso más, los que se van a ver más beneficiados por la inteligencia artificial, porque tienen destrezas complementarias, más complementarias con la inteligencia artificial. Sin embargo, el supuesto convencional que se hace en la calle es que eso es algo que es para los jóvenes, ¿no? Y yo estoy más bien convencido de justamente lo opuesto, ¿no? Que creo que va a tener un impacto muy importante, favorable, para personas de mayor edad. Es decir, que la inteligencia artificial yo creo que va a facilitar en que muchas personas que antes sentían que ya a los 50 o los 60 años ya no podían seguir trabajando porque veían que se quedaban detrás, ya no estaban tan actualizados como la gente más joven, les va a permitir mantenerse relevantes, ¿no? En el mercado de trabajo y van a poder trabajar durante más años. Estoy absolutamente convencido de eso, ¿no? Aunque la mayor parte de la gente intuitivamente parece que anticipa justamente lo contrario, ¿no? Luego hay otro tema muy interesante en toda esta dinámica de las generaciones, ¿no? Aludía antes a los problemas de fricciones entre generaciones, porque los jóvenes tienen que pagar impuestos para pagar las jubilaciones y para pagar los cuidados de salud de los mayores.
Pero hay otro tema muy interesante en estos momentos en el mundo y es lo que se llama la gran transferencia de riqueza intergeneracional, es decir, las herencias. ¿Por qué? Bueno, porque se ha acumulado mucha riqueza en el mundo, ¿no? Sobre todo en Europa, que no hemos tenido una guerra en mucho tiempo, también en Estados Unidos. Y por lo tanto, entonces, pues esa generación de los padres, que es la que tiene la riqueza, pues en algún momento se la va a transferir a la siguiente generación, ¿no? Y hay muchísimo movimiento y hay muchísimo debate, ¿no? Sobre, al final, de cuánto dinero estamos hablando. Realmente los herederos van a tener de repente una gran cantidad de dinero en sus manos, ¿no? Fijaros que hay varias variables aquí que inciden en la cuestión, ¿no? En primer lugar, hombre, las herencias naturalmente van a ser mayores en el futuro porque hay menos herederos. En lugar de tener 5 herederos, ahora por término medio la gente solamente tiene 1 o 2, ¿no? ¿Me seguís, verdad? No, eso por un lado. Por otro lado, ha habido este proceso de acumulación de la riqueza, ¿no? En Estados Unidos y en Europa y en muchos países de Asia, por tanto, hay más riqueza que repartir en una herencia, ¿no? Y además, encima, hay menos herederos. Pero luego hay un problema, claro. El problema es que los padres viven más tiempo, la esperanza de vida ha aumentado que en el pasado, ¿verdad? Es posible que se lo gasten todo antes de que se mueran, ¿no? Eso entra dentro de lo posible. Entonces, al final, lo que tienes es que hacer un cálculo, ¿no? Al final, ¿cuáles de esas variables van a ser más importantes que las otras? En el libro yo hice un cálculo de una manera aproximada y básicamente, para resumiros cuál es el resultado al final, uno de los países del mundo, los países en el mundo donde los herederos en el futuro inmediato, en los próximos 10 o 20 o 30 años, pueden esperar herencias de mayor calibre, pues son normalmente los países asiáticos, salvo Japón, pero son China, son Corea del Sur, son este tipo de país. España más o menos está hacia mitad, un poquitito hacia abajo en la tabla, y abajo del todo están países como Italia y como Japón, donde tanto la demografía como la acumulación de riqueza no ha sido tal que contribuya a que haya unas mayores herencias, ¿no? Ahora, lo que también tenemos que preguntarnos, porque esto va a ser un factor muy importante en los próximos 10 o 20 años en términos de estas dinámicas intergeneracionales, ¿no? Con esta gran oleada de transferencia de riqueza, ¿no? De una generación a la siguiente que se va a verificar en el mundo. La otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que hace la gente con las herencias, ¿no? Pues aproximadamente lo que se observa en el mundo es que la mitad de la herencia se ahorra y la otra mitad o se invierte mal y se pierde o se gasta, ¿no? Es decir, que la tasa de retención de esa riqueza una vez que te ha llegado el dinero es aproximadamente el 50%. Si os estáis preguntando si ese 50% es un número elevado o no, yo creo que una comparación con ganar la lotería es bastante pertinente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la gente gana la lotería? En ese caso, pierden el 83% y solamente conservan el 17%. Luego, por tanto, los herederos parece que lo hacen mejor que los que ganan la lotería. ¿Me entendéis, no? Pero no mucho mejor también, porque pierden la mitad, ¿no? Yo creo que va a ser muy importante la generación de padres en esos momentos que tienen hijos que van a recibir cantidades importantes de riqueza, es que les empiecen a educar sobre qué es lo que tienen que hacer con ese dinero para que la tasa de retención de esa herencia, ¿no? Al final lo que te queda, después de gastarte y después de malinvertir parte de ella, sea un poco más del 50%, ¿no? Pero eso es más o menos lo que va a ocurrir. España, como decía antes, está más bien hacia el fondo de la tabla, es decir, que no va a haber un aumento muy importante de las herencias en el mundo, ¿no? En España, comparado con otros países del mundo. Pero sí van a ser de mayor tamaño que lo que eran esas herencias en España hace 10 o 15 o 20 años. Pensar nuevamente que hay menos herederos ahora de los que había antes, ¿eh? O sea que per cápita va a haber un aumento importante. Ese es otro tema, yo creo que bastante interesante al que tenemos que prestar atención. Pero claro, el tema más importante de todo esto es si yo estoy proponiendo que el modelo se ha quedado anticuado, ¿no? Y si tenemos que cambiar, ¿de dónde va a venir el cambio? ¿De dónde va a venir el ímpetus para el cambio, ¿no? Y yo personalmente creo que va a venir del mercado. Déjame poneros varios ejemplos de esto. El primero es empresas que por algún motivo sean más innovadoras, o sean sus directivos o directivas sean más ilustrados, ¿no? Y vean por dónde van los tiros. Y digan, oye, déjame experimentar con otra manera de organizar la fuerza de trabajo. O déjame experimentar con no despedir o no intentar prejubilar a esos empleados que cumplen 50 años, sino mantenerlos porque tienen experiencia. Y encima ahora con la inteligencia artificial resulta que ese empleado de 50 años es más valioso que en el pasado porque tiene experiencia, luego va a poder emplear estas herramientas de una manera mucho más efectiva. Siempre va a haber empresas
que van a estar por delante de las demás, van a ser pioneras, ¿no? Y entonces, mi teoría siempre es que esas empresas que son las pioneras van a marcar la pauta para todas las demás. ¿Por qué? Porque les va a empezar a ir mejor en el mercado. Y al final la competencia en el mercado lo cura todo, ¿no? Las otras empresas van a ver que estas otras, las pioneras, van a obtener mejores resultados, porque como os decía antes, la productividad aumenta, la creatividad de la fuerza de trabajo también aumenta si creas estas nuevas condiciones. Luego, por tanto, les va a ir mejor en el mercado y va a inducir que todas las demás también empiecen a poner en la práctica esos mismos tipos de sistemas, ¿no? O sea, yo creo que al final ahí la dinámica del mercado va a ser muy importante. Claro, el gran interrogante es qué van a hacer los gobiernos, ¿no? Porque ahí, aunque hay competencia, evidentemente, entre países y se trata de proponer políticas públicas que sean más exitosas, ¿no?, para elevar el nivel de vida, etcétera, la relación entre competitividad, por ejemplo, en el mercado político, que son las elecciones, y luego las políticas que luego el partido que gane las elecciones pone en práctica, pues no es tan directa como lo que ocurre en el mundo de la empresa desde mi punto de vista, ¿no? Y ahí lo que tenemos que esperar, evidentemente, es que yo creo que los gobiernos y los estados se replanteen muchas de las políticas, ¿no?, que han puesto en marcha durante los últimos 100 años, que al final yo creo que son contraproducentes. Déjame poneros un par de ejemplos. Por ejemplo, supongo que muchos de vosotros tenéis un plan de pensiones privado, ¿verdad?, que tiene ciertos beneficios fiscales, tiene ciertas ventajas fiscales. En la mayor parte de los países, supongo que aquí en España también es similar, estos productos fiscales, estos fondos de pensiones privados que tienen ciertas ventajas fiscales, se supone que los emplees para tu jubilación. Y la legislación es tal que si retiras el dinero antes de jubilarte, te penalizan, ¿verdad? Eso es lo que ocurre, ¿no?, en la mayor parte de los países, supongo que aquí en España también. Bueno, eso es exactamente el incentivo contrario, no solamente a los intereses de los ciudadanos, sino también del gobierno. ¿Por qué? La lógica es bien sencilla, nuevamente. ¿Por qué? Porque como gobierno, yo preferiría que esa persona empleara el dinero que tiene en su fondo de pensión privado y en lugar de jubilarse, se fuera a la universidad para aprender otra cosa y siguiera trabajando. Porque de esa manera seguiría pagando impuestos. Mientras que si se jubila, o se prejubila, todavía peor, usa su dinero del fondo privado de pensiones, pero también tiene derecho a una pensión del Estado, yo te voy a tener que pagar una pensión. Voy a perder un ingreso y encima voy a tener más gasto. Es decir, todos los incentivos, y sobre todo en el impuesto sobre la renta, van en el sentido contrario al que deberían estar. ¿Por qué? Porque fueron creados bajo el supuesto de que la jubilación es lo que todo el mundo quiere y aspira. Y espero que os haya convencido de que no tiene ningún sentido eso de jubilarse, ¿no? Es decir, que hay que cambiar muchos incentivos, ¿no? Hay que cambiar mucha legislación, sobre todo la legislación que tiene que ver con incentivos que damos a las personas y a las familias para que tomen decisiones. Y muchos de ellos están dentro del impuesto sobre la renta, ¿verdad? O sea que yo creo que eso es algo muy importante que tiene que cambiar también. Ahora, yo en los últimos minutos, a mí lo que me gustaría quizás recalcar es que sobre todo lo que tiene que cambiar es nuestra mentalidad, ¿no? Esto es lo más importante. Yo creo que si cambiamos la manera de ver las cosas, seguramente vamos a poder avanzar, ¿no?, en ir abandonando un poco este modelo que se ha quedado tan anquilosado en el tiempo, ¿no? O sea, es que ha llovido mucho, ¿no?, en los últimos 140 años. Y sin embargo no nos hemos adaptado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar ahí? En primer lugar, desde luego, yo creo que tiene que cambiar el sistema educativo, ¿no?, desde la escuela hasta la universidad. Esto es muy difícil. Es muy difícil. Yo he pasado toda mi vida profesional en la universidad y he sido administrador de universidad, he sido decano, como decía María, y os puedo decir que en las universidades hay una aversión al cambio. Las universidades no quieren cambiar. Yo no sé si conocéis catedráticos, seguro que conocéis. Los catedráticos son los últimos que se apuntan a una innovación. Mirad, en la universidad, incluso en la americana, las dos innovaciones más importantes de los últimos 30 años han sido el proyector de transparencias y las PowerPoints. Eso es todo. Aparte de eso, muy poco hemos innovado, lo digo completamente en serio. O sea que las universidades no van a cambiar mucho. De todas maneras, soy optimista por otra cuestión, que estábamos hablándolo antes, María, y es que cada vez vemos más oferta educativa a través de plataformas digitales. Y yo creo que esto, cuando esa oferta al final haya un proceso de competencia y se eliminen los malos y queden solamente los buenos, esperemos que sea la Fundación, ¿no?, que ofrece todos estos cursos, cuando la calidad de la oferta digital de educación aumente y se aproxime a la calidad
de la educación que ofrecen las universidades, que eso yo creo que es perfectamente posible, ¿no?, a lo largo del tiempo, mucha gente se va a replantear eso de ir a la universidad. Entonces las universidades no van a tener más remedio que cambiar, nuevamente por el mecanismo de competencia en el mercado, ¿no? ¿Por qué digo eso? Hombre, porque el coste de una educación en una plataforma digital es mucho menor que el de asistir a una universidad. Todo esto lo sabemos, ¿verdad? Y luego te da mucha más flexibilidad. Pero sobre todo le da mucha más flexibilidad a esas personas que ya tienen 30, 40, 50, 60 años que quieren volver a aprender. Para ellos es más difícil ir a la universidad, sobre todo a tiempo completo, ¿verdad? Pero sin embargo una plataforma digital les puede ofrecer pues unas oportunidades que antes no tenían, ¿no? Y eso va a redundar evidentemente en beneficio del mercado de trabajo, de la economía en general, ¿no? O sea que al final yo creo que el sistema educativo va a cambiar, pero es tan recalcitrante al cambio que yo creo que solamente lo va a hacer si realmente lo tiene que hacer. Si realmente empezamos a perder cuota de mercado, las universidades, ¿no?, o las escuelas, porque hay un competidor allí. Y yo por eso siempre animo a mis alumnos a que lancen plataformas digitales en educación. Yo siempre les digo, y no estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, es que me doy cuenta de la naturaleza de la bestia, es decir, que nosotros no vamos a cambiar a no ser que nos pongan presión, y de que me parece que los únicos que pueden poner presión aquí son los emprendedores, ¿no?, y que lancen nuevos proyectos educativos, sobre todo en línea, ¿no? Y eso yo creo que puede ayudar mucho a transformar el sistema educativo, que realmente tiene que cambiar y lo más rápido posible, pues mejor, ¿no? Porque vuelvo a repetir, la innovación es algo que brilla por su ausencia en el sistema educativo. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero todavía el profesor llega al aula y habla, los alumnos toman apuntes, hay un encerado y tal, a lo mejor hay una pantalla interactiva ahora, ¿no?, y PowerPoints y tal, pero no mucho más, ¿no? Eso es básicamente lo que está ocurriendo, ¿no? Luego, por tanto, simplemente para resumir y ya termino, os he tratado de dibujar aquí como un escenario que no es pesimista. O sea, yo creo que estamos en un momento francamente muy interesante, ¿no? Yo personalmente soy un convencido de que la caída de la natalidad es algo a largo plazo muy bueno. ¿Por qué? Pues tenemos un problema de calentamiento global, tenemos un problema de recursos no renovables en el mundo. Es decir, si pudiéramos pasar de un equilibrio de una población en el mundo de este tamaño a otro equilibrio de un tamaño inferior, de un día para otro, eso sería magnífico. El problema es que pasar de 7.000 o de 8.000 millones de personas que tenemos en el mundo a solamente 4.000 con ese descenso de natalidad no se verifica de un día para otro, sino que se tarda 40 o 50 años. Porque claro, tienes que esperar a que todo el mundo se vaya muriendo. Nos entendemos, ¿verdad? Es así de crudo, pero es que esa es la realidad. Entonces el problema es la transición de uno a otro, ¿no? En los próximos 40 o 50 años nos enfrentamos a unos retos increíbles, ¿no? Porque nunca hemos tenido en la historia de la humanidad sociedades tan envejecidas como las que tenemos ahora. Y esto crea muchísimos problemas, ¿no?, que hemos estado hablando de ellos a lo largo de la última hora. Entonces, yo soy muy optimista sobre la oportunidad que tenemos. Tenemos una oportunidad de lograr un equilibrio, sobre todo demográfico en el mundo, que sea distinto al actual y que seguramente sea más favorable. Pero el problema es cómo vamos del punto A al punto B, ¿no? Este es el problema, cómo hacemos esa transición. Esa transición es tremendamente complicada desde un punto de vista político, desde un punto de vista social y, por supuesto, también económico, ¿no? Es tremendamente complicado. Esta es la gran tarea que tenemos por delante, ¿no? Y dejarme terminar simplemente en los 2 o 3 últimos minutos con algo que yo creo que es también absolutamente fundamental, ¿no?, en todo esto. Y vuelvo a repetir, el papel que tiene que cumplir la empresa, ¿no? A mí me gusta siempre mucho hablar de la empresa porque al final, de todas las instituciones que tenemos en la sociedad, es en las empresas en las cuales pasamos la mayor parte de nuestras vidas. Yo no sé si os habéis dado cuenta, pero esa es la realidad, ¿no? Es decir, en todos los tipos de comunidades o de instituciones que participamos, desde que nacemos hasta que fallecemos, la empresa es quizás la que más impacto tiene sobre todos nosotros, ¿no? Y evidentemente sobre la economía y sobre la sociedad, ¿no? Y yo creo que es fundamental que la empresa se adapte, ¿no?, a esto. Ahora, fijaros que las empresas también, como las universidades decía antes, no se adaptan por placer, ¿no? Se adaptan si realmente ven la necesidad de hacerlo. Si no, siguen haciendo, tienen sus rutinas y tienen sus procedimientos y siguen operando de la manera que han operado en el pasado, ¿no? O sea, las tienes que exponer a la competencia, ¿no?, para que entonces cambien, ¿no? Yo creo que nos adentramos en un periodo en el cual va a haber, pese a la inteligencia artificial, una carrera por la atracción de talento muy importante, ¿no? Porque el talento es el recurso más importante en la economía del siglo XXI, ¿no?
Y dejarme hacer una cuña publicitaria pseudopolítica aquí, si me lo permite María, la presidenta de la Fundación, que es, en España tenemos que gastarnos menos en trenes de alta velocidad y más en educación e información de capital humano. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Yo no sé cuántos trenes de alta velocidad se necesitan en una península del tamaño de la que tenemos, ¿no? Lo que sí os puedo asegurar es que si España quiere realmente dar el salto de ser un país de renta intermedia a ser un país de entre los más ricos del mundo, que todavía nos queda mucho, tiene que ser a través de inversiones en capital humano. Que eso es lo que están haciendo todos los países que han conseguido dar ese salto, que son muy pocos, pero que lo han conseguido, ¿no? Esas inversiones en capital humano. Y si no, no hay manera de realmente dar ese salto en esta economía en la que estamos, ¿no? Luego, por tanto, dejarme simplemente entonces dejaros con esas dos ideas, ¿no? En primer lugar, simplemente para que os acordéis del mensaje aquí, no os jubiléis nunca. Creedme que es muy mala idea. Es malo para vuestra riqueza, porque vais a empezar a usar la riqueza que tenéis en lugar de seguir acumulando. Es malo para vuestra salud física y mental. Esto es lo que demuestra la investigación. Y sobre todo es malo para la sociedad y para la economía. Es muy malo. Y recordar que si habéis cumplido 60 años o 70, 80, los que sean, una persona de esa edad hoy está en muchísima mejor forma física y mental que una persona de esa misma edad hace 30, 40 o 50 años. Luego, no hay ninguna justificación para decir, no, es que yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer en la vida y ahora ya me quiero jubilar, ¿no? Esto no es algo que contribuya al bien común, el que la gente se quiera jubilar y menos aún, por supuesto, prejubilar. Primer punto. Y el segundo punto, que también es muy sencillo. Tenemos que cuidar mucho el mensaje que le mandamos a la gente joven, sobre todo a los adolescentes. Y el mensaje, como decía antes, tiene que ser un mensaje bien claro y es: no tomes ninguna decisión para el resto de tu vida, porque el resto de tu vida estamos hablando para un adolescente de 70 años. Esos son muchos años, ¿no? Lo que tenemos que decirles es: toma una decisión para los próximos 10 años, sabiendo que te vas a tener que reinventar otra vez, porque no va a haber vuelta de hoja ahí. El cambio tecnológico va a requerir que estas generaciones más jóvenes se reinventen varias veces durante su vida. El modelo de me voy a dedicar a esto por el resto de mi vida, eso yo creo que no, francamente, no va a funcionar en el futuro, ¿no? Así es como lo veo yo. Esto es un mensaje optimista, francamente. ¿Por qué? Hombre, es que es muchísimo más fácil tomar una decisión para los próximos 10 años, francamente, que tomar una decisión para los próximos 70 años. Yo no sé si lo habéis pensado de esa manera, pero es muchísimo más fácil. En el libro lo ilustro con el ejemplo de la diana, ¿no? Si estás jugando a los dardos, ¿qué es más fácil? ¿Dar en la diana a 70 metros de distancia? ¿No? O dar 3 veces en la diana, pero a 1/3 de la distancia cada vez. Es decir, reinventándote cada vez, ¿no? Es muchísimo más fácil dar en la diana si lo haces en 3 pasos, en lugar de hacerlo en solamente 1. ¿Me seguís, verdad? Es una metáfora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que lancemos, yo creo, el mensaje adecuado a la gente, ¿no? Sobre todo a la gente joven. Y vuelvo a insistir, yo escucho a demasiados padres, y seguramente yo también era así con mis propias hijas, diciéndoles: oye, mira a ver si creces, que yo aquí no te voy a mantener toda la vida. Pero sobre todo les decimos: oye, mira a ver si te decides a ver qué es lo que quieres ser en la vida. Una cosa. Les decimos: solamente tienes que decir una cosa, lo que quieres ser el resto de tu vida. Es imposible. En estos momentos es imposible dar una respuesta a esa pregunta. Porque por mucho que insistas, seguramente dentro de 5, 10, dale 15 años como mucho, la situación va a haber cambiado radicalmente, ¿no? Este no es el mundo en el cual nosotros crecimos, en el cual se enfrentan ahora los adolescentes. Es muy distinto y creo que tenemos que darles un consejo adecuado a las circunstancias que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea que mucha suerte, y si alguno tenéis alguna duda sobre la jubilación, mi email es guillén@wharton.edu, me llamáis, nos ponemos en Zoom y yo os trato de convencer de que no sucumbáis a la tentación. Seguir trabajando, seguir activos, porque, o sea, todos los estudios que hay sobre la jubilación demuestran que es una de las peores ideas que la humanidad ha tenido en la historia. Una de las peores ideas. Y es una idea muy reciente. Eso de la jubilación, tal y como la concebimos hoy, no existía, pongamos en el año 1800 o 1850. Es que no existía. Esto es un concepto completamente nuevo. Y es una idea bien mala y que en España, en concreto, creo que nos va a meter en muchísimos problemas, francamente. Ya no hablemos de las prejubilaciones. Eso mejor lo dejamos para otro día. Muchísimas gracias, ¿eh?